Buenas noches, mi nombre es Diego MacGregor. Hoy es el noveno conversatorio de la relación de la historia argentina en relación al presente. Hoy voy a trabajar un libro de Rodolfo Pueyró que se llama El irigoyenismo. Me parecía importante este libro porque si lo vemos en relación a la situación presente, Milei como candidato a presidente fustigó grandemente a los dos partidos populares más importantes de la Argentina, el radicalismo y el peronismo, que más allá de sus contradicciones tienen una historia que se ha contado y que varios historiadores así lo han hecho. Pero lo que resulta más extraño que Milei haya reivindicado a la generación del 80, que si bien fue muy importante en su momento para el desarrollo del país, porque dio lugar a un modelo agro-ganadero exportador, dejó de lado muchos de los aportes que trajeron estos dos partidos populares, el radicalismo y el peronismo, al desarrollo del país. Bueno, voy a empezar este libro con una pregunta que no está en el libro, que me pareció importante de formularla, porque como yo decía, entiendo que este conversatorio hay que dar cuenta de las relaciones entre el contexto nacional y el contexto internacional. Y por eso esta pregunta dice, ¿qué incidencia tuvieron la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa del 17 en nuestro país? Bueno, y entonces voy contestándola en relación a lo que dice el libro. A mi entender, durante la guerra Inglaterra estaba más ocupada en la guerra mundial que en la política económica de sus colonias y semicolonias. Entre estas últimas estaba Argentina. No nos olvidemos la importancia de Inglaterra en nuestro país. La cuestión que en este momento se produce una crisis en el modelo de país agrícola ganadero exportador propuesto por Roca en 1880, estamos hablando de 1914, porque Inglaterra en ese momento no estaba en condiciones de continuar con el control imperial como lo estaba haciendo en Occidente, y se lo estaba cediendo poco a poco a Estados Unidos, y máximo que estaba en una guerra mundial. De esto se dio lugar a un no me gusta el resurgimiento del nacionalismo, porque la verdad que lo que pasó a partir del nacimiento del radicalismo fue como un despertar, un primer despertar del nacionalismo argentino. Y fundamentalmente dio cuenta a una política proteccionista en lo económico, justamente por la necesidad de incrementar nuestra industria y nuestro mercado interno. La cuestión que tras 20 años de intransigencia radical en el siglo pasado, en el siglo XIX, la oligarquía en ese momento estaba quebrada, y por eso en 1912 se dio lugar a la Ley General de Elecciones para establecer una democracia acorde a la Constitución y el sufragio libre. Lo cierto que la entrada de los socialistas al Congreso impuso importantes leyes como las leyes del impuesto a la herencia, la mejora a la educación popular, el descanso dominical. Estamos hablando del principio del siglo XX, y la reglamentación del trabajo de las mujeres y los niños.
algo muy importante en ese momento que hay que tenerlo en cuenta, recuerdo a este momento histórico. La cuestión es que hasta ese momento Inglaterra tenía el control de nuestros frigoríficos y nuestra industria, además de controlar a nuestros gobernantes. Se puede decir que todo el pensamiento británico orientó a nuestros gobernantes, a la prensa, a la literatura, a la universidad y fundamentalmente el manejo de la inmigración del país. Lo importante a tener en cuenta en esto es que pensemos que en ese momento el país había un importante nivel de desocupación y los salarios estaban realmente bajos, ¿no es cierto? Y que hasta el gobierno de Irigoyen el socialismo argentino ejerció en algún sentido algún tipo de contrapeso en relación a nuestra oligarquía. En cambio, a la entrada de este hizo, se podría decir, una alianza con los conservadores para boicotear el gobierno de Irigoyen. En este sentido, podemos decir que los sindicatos y las huelgas violaban esa legalidad liberal, o sea, no tenían lugar en una política del libre cambio liberal y justamente se las prohibió y se las reprimió porque justamente el liberalismo proclamaba las libertades individuales y el desdeño de las libertades colectivas. Podemos decir que entre 1900 y 1929, en esos 30 años prácticamente, la Argentina marcó un importante rumbo de crecimiento y por eso recibió mucha inmigración. Ya en 1912 se produjo una gran huelga agraria en ese momento que se extendió por Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, que fue llamado el Grito de Alcorta. Esto fue una huelga muy importante y en donde lo que se advertía que los chacareros sentían un respeto sagrado por el derecho de propiedad. Eso dice Rodolfo Puigros y me parece que es una buena lectura. O sea, él se lo adjudicaba a que había un terrateniente en potencia en cada uno de ellos. Entonces, digamos, es como el sueño burgués de los chacareros. Ni bueno ni malo, pero es lo que les ocurría. La cuestión que el monopolio de la tierra y las inversiones del capital extranjero, hay que acordarse que en ese momento había mucha inversión respecto a los ferrocarriles, a los bancos, a los frigoríficos, ¿no es cierto? Y deben considerarse, uno podría pensar que por un lado en un primer momento fueron impulsores y en otro momento fueron frenadores de la industria, que fue, me parece que es un tema fundamental justamente en nuestro país. La cuestión que dice Puigros que ninguna nación capitalista se ha industrializado sin ayuda estatal, o sea, pensar que la industrialización del país, el objetivo de industrializar el país puede hacerse solamente dejándolo en manos de los privados, es una entelequia, no pasó en ninguna parte del mundo. Pero bueno, esto fue comprado, digamos, y legitimado por los medios de comunicación masivos. La cuestión que la Argentina dio sus primeros pasos con el aporte del trabajo nacional y las acumulaciones
capitalista interna respecto a su construcción industrial. Pero sabemos que había falta de materia prima, y ahí en ese momento, estamos hablando antes de la Primera Guerra Mundial, falta de combustible. Y justamente la industria argentina fue una sucesión de altibajos. La cuestión que estos cambios internacionales y nuestra necesidad de algún cambio produjo el nacimiento del primer gobierno popular argentino, que fue Irigoyen, realmente muy importante. Bueno, Puigros dice que en 1890 aparecieron los gérmenes del movimiento obrero argentino, muy importante, y en ellos se manifestaron las contradicciones del desarrollo capitalista del país. Claro, digamos, esta posibilidad de juntarse, organizarse, el movimiento obrero produjo muchos desvelos a los gobiernos de turno de ese momento. Claro, no puede decir, dice Puigros, el sueño liberal se hizo añicos y no hubo un proceso ascendente de las clases sociales, sino fuerzas antagónicas, que ese sueño liberal estaba ya venía desde Alberdi y Sarmiento. La cuestión que la industria pudo levantarse con empresarios y obreros extranjeros, hay que reconocer eso, digamos, porque eran mano de obra que venía de afuera, pero digamos que todo el desarrollo nacional fue condicionado por el monopolio de la tierra. O sea que acá encontramos como esta contradicción, ¿no es cierto? Que por un lado venían extranjeros, inmigrantes, con una capacidad empresarial y obreros especializados para dar lugar a una industria nacional, pero había un monopolio de la tierra que producía mucho ruido. La cuestión que las ideas en ese momento habían traído las ideas socialistas anarquistas, que por supuesto que se traían de afuera, pero esto también en algún sentido produjo un desarraigo de la clase obrera de la realidad nacional. La cuestión que se llegó a un acuerdo entre los anarquistas y los socialistas, unos más individualistas, otros más colectivistas, en relación a un acuerdo entre dos sectores en pugna, y lográndose en ese momento, 1902, inicio del siglo XX, una amplitud para producir una huelga que finalmente en ese momento el ejército la aplastó. Y dice Puigros que en 1909 la clase obrera salió del letargo debido a la agresión a mansalva de un escuadrón policial contra los obreros, y finalmente el presidente Figueroa Alcorta firmó las condiciones de esa huelga. Y lo cierto que Argentina en el centenario había desocupación y hambre. Esa es la verdad, la milanesa. En 1910 se produjo una importante huelga y el movimiento obrero exigió la libertad de los presos. Y en este momento aumentaba la inmigración extranjera y la desocupación. Lo cierto que la Primera Guerra Mundial respondió con una huelga general, y esta cuestión de proteccionismo y libre cambio fue el debate en curso, que me parece que sigue siendo el problema de fondo hasta hoy en día. Paso ahora al tiempo del primer gobierno de Irigoyen, y me preguntaba
una pregunta medio ingenua también, ¿no? ¿Qué elementos positivos y negativos tuvo el gobierno de Irigoyen en el orden interno y externo? Claro, porque si uno quiere hacer una lectura, tiene que tener una capacidad crítica. Por eso este libro está en relación a un libro mayor de 3 volúmenes de Rodolfo Puigros, que es la historia crítica de los partidos políticos. Me parece que es importante hacer una lectura de la historia argentina en este sentido, tomando, sopesando lo que pudo hacerse y lo que no pudo hacerse por una cosa y la otra, y tomando en cuenta el contexto nacional y el contexto internacional. Lo cierto que dice Puigros, lo primero que dice, que Irigoyen no fue la réplica de los viejos caudillos populares, sino que fue una superación del pasado y dio lugar a la primera antítesis radicalismo-oligarquía. Pero lo cierto que Irigoyen no amenazó los intereses fundamentales de la oligarquía. A pesar de eso fue hostigado, amenazado por los antipersonalistas radicales, socialistas y conservadores. Lo cierto que las huelgas se sucedían pese a las represiones policiales durante el gobierno de Irigoyen, sobre todo a partir de 1919. También Irigoyen sufrió todo un sabotaje que se extendió a los 3 poderes de Estado, tanto en sus compañeros del Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial. La cuestión que dice Puigros, me parece importante, esto que ya lo señala él, Abelardo Ramos y algunos otros historiadores, que el socialismo nacional jugaba la política con paradigmas extranjeros y podríamos decir que lo importante era, en algún sentido, comprender lo que pasaba en nuestra realidad. En relación al contexto internacional en ese momento, dice Puigros que el imperialismo extranjero lo respetó a Irigoyen porque podía contener a las masas. Bueno, digamos, el imperialismo británico y el norteamericano tomaron en cuenta eso, y hay que pensar también que la Revolución Rusa movilizó a las masas trabajadoras, pero espantó a las clases dominantes y esto lanzó represiones, justamente también dentro del gobierno de Irigoyen. Pero lo importante en el plano internacional, que defendió la neutralidad durante la Primera Guerra, algo muy importante en ese momento, porque hay que acordarse que en ese momento las clases conservadoras era pro-británica o pro-norteamericana. La cuestión que las clases dominantes argentinas y extranjeras rechazaron la política económica de Irigoyen posteriormente. Y la Primera Guerra Mundial, en el gobierno de Irigoyen, produjo un aumento de las reivindicaciones de la masa obrera. La cuestión que dice Puigros que al irigoyenismo hay que ubicarlo dentro de un proceso histórico nacional importante, que él dice que es el resultado de parte inherente de un impulso trascendente al mismo. O sea, esto quiere decir que no hay que verlo al líder fundamentalmente como solamente un dotado que entiende lo que está pasando ahí, sino el líder es un efecto de estructura de las masas populares. Me parece es una lectura que yo comparto. La cuestión que dice Puigros, que el irigoyenismo es la primera contradicción entre el Estado liberal y el movimiento de masas, y es el primer efecto, dice, que surgió de abajo hacia arriba y generó otra contradicción,
claro, que siempre pasa y ha pasado en el peronismo también, el comando político y el movimiento de masas. Me parece un tema muy importante. La cuestión que Irigoyen sostenía su idea de armonía propia de la democracia cristiana en un orden aristotélico tomista bueno, esto es un problema también cuando los líderes políticos tienen una concepción de la política, una posibilidad de armonía, una concepción como demasiado religiosa, a mi entender. La cuestión que Irigoyen estaba acuciado por la combatibilidad en ese momento del movimiento obrero que buscaba nuevas condiciones laborales y que bueno, en ese momento Irigoyen algunas cosas mejoró las condiciones del proletariado, por ejemplo, muy importante, toda esa jornada de 8 horas para los ferroviarios, los proyectos de contrato de trabajo colectivo, inembargabilidad de los sueldos, el mejoramiento de los sueldos, jubilaciones, pensiones, vivienda obrera, pero dice Puigro, pero se quebró ante los intereses de la clase dominante. Bueno, es lo que pudo hacer. La cuestión que en 1919 se produjo un gran quiebre en la Patagonia, se produjo un levantamiento de masas en la Patagonia, la Semana Trágica, que fue brutalmente reprimido por el gobierno. Esto realmente produjo un gran quiebre. Bueno, lo que veníamos diciendo, las cosas que Irigoyen había logrado, ¿no es cierto? Y que, o sea que no solamente logró muchas cuestiones en lo laboral, en los beneficios de la mejora de las condiciones de trabajo, sino que Puigros dice también, bueno, pero no desestimó el problema agrario y propuso reformas que fueron rechazadas por el Senado. Bueno, cuántas veces sabemos que en los gobiernos populares se proponen determinadas reformas y el Senado, el órgano, interesante órgano de la República, donde son comprados los senadores o diputados, y justamente se rechazan las reformas para favorecer el movimiento obrero. Bueno, esto pasó en el tiempo de Irigoyen y pasa ahora y bueno, y ha pasado en todo este siglo, el siglo pasado. La cuestión que Irigoyen, al asumir su presidencia, el país estaba desprovisto de combustible, maquinarias y materias primas industriales, y comprendió que era la oportunidad que el Estado asumiera el interés nacional, interviniendo también el transporte marítimo, el comercio exterior, sobre todo la venta de cereales al extranjero para fijar precios mínimos respecto del trigo y los cereales, y el Congreso lo rechazó. Bueno, ahí vemos este problema de fondo que era bastante común, esto de que se proponían este tipo de reformas, se las rechazaba el Senado. La cuestión es que hubo contradicciones en Irigoyen, bueno, como en tantos políticos, pero uno diría las contradicciones son intrínsecas a lo humano. La cuestión que Irigoyen, dice Puigros, que tuvo entre esas contradicciones y su incomprensión del proceso social, los llevaron al alejamiento del movimiento obrero y ese primer gobierno popular nacionalista se lo terminó comiendo la oligarquía. Pero hay que reconocerle, justamente Puigros dice, pero como movimiento de masas canceló esa concepción abstracta del proceso político porque intuyó la necesidad histórica de unir en un solo movimiento popular y antiliberal al pueblo, como una cuestión a destacar muy importante.
Lo que pasa que lo que podemos pensar que no pudo, no quiso enfrentar el problema de las dos Argentinas desiguales en su desarrollo en sus provincias, como pasa ahora, ya que afectaba intereses de los sectores ganaderos que, que por supuesto no contaban con organizaciones gremiales. Lo que es importante tener en cuenta que todavía en ese tiempo la población era todavía más extranjera que nacional, y eso realmente fue un problema. Todo este problema de la inmigración me parece un problema muy importante a tomar en cuenta, eh, y cómo se fue construyendo en nuestro país. Claro, y la mayoría hay que ver que venía con un interés individual y no se identificaba todavía con sus intereses de clase. La cuestión que tanto los conservadores y los socialistas llegaron a acusar a Irigoyen y a un sector del radicalismo de favorecer solamente a los sectores populares y a las huelgas. Como decíamos, en 1919 se registró un brusco viraje del gobierno irigoyenista hacia la represión del movimiento obrero, debido a las presiones. Claro, hubo muchas presiones de la oligarquía y estalló la Semana Trágica en los talleres Bacena, en la Patagonia, y el movimiento obrero no olvidó esa reacción. La cuestión que podríamos decir que el irigoyenismo apareció en el apogeo, dice Puiglo que el irigoyenismo apareció en el apogeo de la colonización capitalista y se extinguió cuando concluyó el tiempo de la Gran Depresión del capitalismo en el año 30. O sea, bien podríamos decir que la década infame y el derrocamiento de Irigoyen tuvo que ver también con un movimiento del capitalismo muy importante. A ver, la cuestión que podríamos decir que en la Unión Cívica Radical también hubo una decisión muy importante, ya que hasta el derrocamiento de Irigoyen en 1930, la oligarquía conservadora halagaba, tal vez en demasía, a Lisandro de la Torre, porque consideraba que era el político que podía apagar con la estrella de Irigoyen. Pero luego, al caer lo interesante de Lisandro de la Torre, que atacó a la política imperialista de los monopolios de la carne, y fue en ese momento cuando los conservadores lo empezaron a atacar. La cuestión que podríamos decir también que en determinado momento, al finalizar el primer mandato, Irigoyen eligió como sucesor a Marcelo de Alvear, que era parte de un radicalismo antipersonalista, que era un hombre más que vivía en París, digamos, como lo llaman los orgullosos, un oligarca de boina blanca, como sucesor. Y una de las primeras medidas que tomó Marcelo de Alvear fue que mutiló la autonomía universitaria ya conquistada en 1918, vetó la ley que reglamentaba el trabajo de los yerbales y derogó la ley de jubilación, y que en general digamos, coincidió respecto a los planteos de los conservadores. Por otra parte, Alvear discrepaba con Irigoyen respecto a la política externa, era aliadófilo y librecambista. En 1922 Irigoyen fundó YPF, muy importante en relación a esta, y justamente para el logro de la
autoabastecimiento del petróleo para nuestra nación, enfrentando con ello a Estados Unidos y a Inglaterra. Lo cierto es que ya en 1929 hubo todo un tiempo, o sea, el tiempo de la Gran Depresión, prácticamente un embotellamiento de la economía agrícola exportadora, y apareció este tema de que debían independizarse del mercado exterior y expandir el mercado interno, la industria. Lo cierto que ahí prácticamente cae Irigoyen y empieza la decadencia. Bueno, les agradezco la presencia de ustedes, los espero al próximo conversatorio. Gracias.